tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Hace cuánto tiempo que ya no nos hemos visto? Pues estoy bastante feliz de verlos. Ustedes se darán cuenta de que obviamente no he hecho ningún video. Y el último que hice me corté el pelo y efectivamente fue así. Pero bueno, eso no es lo importante. En este momento quiero hablarles de algo bastante importante. Un tema que estoy seguro que va a ser de bastante interés para algunos de ustedes. Y creo que este video va a ser bastante informativo, entonces, tal y como lo están leyendo en el título, vamos a enseñar cómo es el proceso para fabricación de tableros aglomerados, en este caso fabricados con desechos sólidos inorgánicos. Si estás interesado en saber cómo elaborar de estos tableros, aquí obviamente les falta cortar los bordes, pero si te interesa cómo es el proceso para fabricar estos tableros, pues quédate en este video. Bueno, entonces como primer paso nosotros tenemos que obtener la materia prima. En el caso que les estaba mencionando, tenemos que conseguir plásticos de alta densidad, tal y como estos envases que tenemos acá, también de este otro lado. Si ustedes se preguntan de dónde he conseguido yo esta materia prima, déjenme comentarles de que yo estoy haciendo mi ejercicio profesional supervisado o EPS en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces en este lugar hay bastantes materiales como estos, porque son materiales reciclables que los estudiantes de ingeniería traen para sus prácticas de laboratorio, y lo que sobra se viene para este lugar y aquí puede aprovecharse para otros proyectos, así como en este caso como soy yo. Entonces, como les había mencionado, como primer paso tenemos que obtener estos recipientes, y como obviamente han tenido algún contenido como, no sé, desinfectantes, jabón, alcohol en gel para manos, están sucios por dentro, por lo que tenemos que irlos a lavar para quitar esos residuos de su interior. Entonces vamos a por ahí. Solo que antes de ir a lavar los recipientes es importante estar seguros de que son de alta densidad los recipientes que yo les había mencionado. Así como el caso de esto, es importante que nosotros sepamos de que todos los plásticos tienen un número de identificación en la parte inferior o en la parte de aquí abajo. En este caso tenemos aquí el número 2, que indica que es un plástico de alta densidad, o sea, un polietileno de alta densidad. Entonces, sabiendo esto, vamos a lavar los recipientes. Bueno, entonces estamos aquí en esta pila para poder lavar estos recipientes. Entonces no hay mayor cosa, únicamente tenemos que quitar lo que está aquí adentro, llenarlos de agua, sacudirlos un poco y lavar su exterior también. Y bueno, una vez que nosotros ya tengamos lavado el recipiente, no hace falta de que le pasemos jabón, únicamente con que se le quite por dentro esos residuos de materia que haya tenido antes, basta. Entonces después de esto nosotros ponemos a secarlos así como estaba en los otros que les acabo de mostrar, y ahorita les voy a mostrar el siguiente paso del proceso. Y continuando con el proceso de fabricación de estos tableros, vamos a proceder a agarrar de estos envases para poder cortarlo con la ayuda de esta sierra de banda, o también conocida como sierra de cinta. Entonces vamos a empezar a cortar el plástico para poder reducirlo a unos tamaños que en un momento les voy a mostrar. Entonces este envase está así y ahora está de esta manera. Más o menos a este tamaño tenemos que reducir todo el envase que tengo acá. Entonces vamos a empezar con el corte. Pero antes de eso es muy importante tener en cuenta el equipo de protección personal. En este caso, con una bata como esta, importante que tenga que ser de manga corta. No puede ser de manga larga porque se corre el riesgo de que más de algún hilo esté en la manga y es algo que no queremos, ¿verdad? Es una recomendación. Más que todo, las batas largas se utilizan para quienes estudian ingeniería química o los químicos farmacéuticos, entonces es para que lo tomen en cuenta.
Entonces ahora sí vamos a proceder a cortar esto, pero antes me tengo que colocar mis orejeras para evitar el ruido y mis lentes para evitar que las virutas de plástico me impacten en los ojos. Entonces vamos a tener esto para estar muy seguros. Empecemos. Entonces ya sabemos, estos envases se van a convertir en esto. Una vez tengamos bastantes envases, vamos a tener un resultado parecido a esto. Aquí obviamente hay varios envases cortados. Ahora vamos a ir al siguiente proceso. La siguiente etapa para este proceso es reducir estos cuadrados de plástico a partículas más pequeñas parecidas a esta. Más o menos esta consistencia es la que tiene que tener para poder llevarlas al horno. Entonces les voy a mostrar cómo es que se va a utilizar este molino para poder reducir estos cuadrados de plástico a partículas más pequeñas. Entonces vamos a ello. Entonces como siguiente paso se va a utilizar el molino para poder reducir de tamaño los cuadrados de plástico. Aquí les voy a enseñar que por esta parte se va a ingresar el material y en este momento voy a encender el molino. Cuando se terminó de utilizar el molino, este es el resultado final. Tenemos aquí entonces el material triturado, listo para poder ser utilizado con otro material y para posteriormente ingresarlo a un molde y después al horno. Entonces vamos al siguiente paso. Para continuar con el proceso vamos a hablar ahora sobre las proporciones de los materiales que van a llevar los tableros. Como les había dicho anteriormente, vamos a utilizar este plástico que les había dicho que es de alta densidad. Además de este material, voy a utilizar también el caucho, como lo tengo acá en esta bolsa. Recordando que el caucho es el material aglomerado y el plástico es el material aglomerante. Entonces, una vez dicho esto, vamos con las proporciones. Vamos a utilizar este molde que tengo acá. Es de aluminio, es importante recalcar eso. Aquí en los extremos están asegurados por unos ganchos hechos de alambre para evitar que las paredes se abran. Ahora sí, con las proporciones de los materiales, aquí los tengo apuntados según este molde que vamos a utilizar. Voy a utilizar una cantidad o una proporción de 90% de plástico de alta densidad y 10% de caucho, por lo que aquí tengo apuntado qué cantidad específicamente tiene que ser de cada uno. En el caso del plástico, que es el 90%, según este molde, es 2.52 litros de material y 10% de caucho, que sería 0.22 litros. Este es el envase o recipiente que yo utilicé para hacer esas mediciones. Entonces voy a proceder a hacer las proporciones correspondientes
para poder ingresarlos en este molde. Entonces ahorita les voy a comentar cómo voy. Entonces, continuando con el video, aquí en este recipiente más grande yo ingresé la cantidad correspondiente de los materiales que les había comentado hace un momento. Cabe mencionar también de que es importante añadir colorante para que el tablero se mire bonito. Aquí le voy a agregar el último colorante, que es de color como anaranjado. Lo metemos acá y empezamos a mezclarlo así manualmente. Y una vez que ya esté mezclado, vamos a proceder a ingresarlo al molde, pero antes tenemos que agregarle un polvo conocido como esterato. Esto básicamente hace la función de que no se pegue la mezcla en el molde, que en este caso lo tengo acá. Vamos entonces a aplicar un poco aquí en el molde y lo vamos a distribuir en toda la superficie del molde por esta brochita. Esto es para evitar que el material se quede pegado al molde. Entonces, cuando ya tenemos preparado el molde, vamos a ingresar el material al molde. Al ya tener ingresado el material dentro del recipiente, procedo con esta tapadera de otro molde a aplanarlo de tal manera que quede distribuido en toda su superficie, en este caso su volumen. Entonces, al tener esto ya hecho, ya se procede a ingresarlo al horno, pero es importante mencionar que el horno que voy a utilizar en este momento lo dejé precalentándose más o menos como 35 minutos para que llegue a la temperatura que yo quiero. En este caso van a ser 200 grados Celsius. Entonces vamos a ingresar en este momento el molde. Ante todo, la seguridad con estos guantes industriales para poder sostener el molde y luego irlo a ingresar al horno que lo vamos a utilizar. Entonces acompáñenme para poder ingresar este molde. Entonces yo vengo, lo agarro así, en este lado está el horno, ahorita lo voy a ingresar. Y ahí lo vamos a dejar para que por decirlo así, se empiece a cocinar. Cabe recalcar que en el horno empieza a disminuir la temperatura. Esto es debido a que cuando se abre la puerta del horno, el aire del exterior ingresa al interior del horno y eso hace que exista una pérdida de calor. Entonces hay que esperar a que se estabilice nuevamente la temperatura. El tiempo de espera va a ser de 1 hora con 15 minutos, entonces nos vamos a ver después de ese tiempo. Entonces, como siguiente paso, vamos a proceder a encender este compresor, que es de 3 caballos de fuerza y puede contener 115 litros de aire. Entonces vamos a encenderlo para que pueda accionar esta prensa hidráulica. Con esta prensa nosotros vamos a comprimir el material para que pueda compactarse más. Entonces vamos a encender el compresor. En lo que el tablero termina de cocinarse en el horno. Entonces ahorita en un momento les voy a indicar cómo vamos. De punto, el tiempo ya terminó, la hora con 15 minutos que les había comentado. El compresor también ya está cargado de aire, entonces ahorita lo que procede es apagar el horno. Entonces vamos, por favor. Apagamos el horno y esperamos unos cuantos segundos. Entonces en este momento voy a llevar el molde hacia la prensa.
Ahora vamos a colocarle una tapadera que tengo acá. De esta manera. Y además de eso le voy a colocar estas dos piezas de tal manera que quede en esta posición. Siempre cuidando que no toque algún extremo del molde porque obviamente está súper caliente. Cuando estoy seguro de que ya está en una buena posición con esta válvula neumática, va a hacer que este cilindro baje y haga la compresión. Entonces hagamos eso. La presión que estoy aplicando va a ser de 4 toneladas. Aquí está el medidor donde marca esa cantidad. Entonces aquí vamos a esperar aproximadamente 10 minutos para que esto pueda compactarse de una mejor manera. Entonces en 10 minutos les voy a contar cómo es que vamos. Bueno, entonces en este momento ya pasaron los 10 minutos que la prensa tiene que aplicar la presión. Entonces por medio de esta pieza yo voy a liberar la presión obedeciendo al principio de Pascal. Entonces aquí empiezo a liberar la presión y el cilindro va a empezar a subir. Sé que es imperceptible para ustedes, pero en este momento aquí se está escuchando un como chasquido, un sonido, donde esto ya se está levantando. Entonces, cuando esto se levante lo voy a llevar a la mesa para poder retirarlo y para poder mostrarles cómo es que va a quedar el tablero ya como tal. Entonces voy a retirar estas piezas. Y voy a trasladar el molde para la mesa. En este punto tengo que quitarle estos ganchos para poder abrirlo. Entonces en este punto, con la ayuda de esta espátula, voy a empezar a retirar los extremos para empezar a aflojarlo y de esa manera sacar la tapadera y en sí el tablero del molde. Entonces en un momento les voy a mostrar cómo es que va a quedar el tablero. Bueno, y en este punto ya tenemos el tablero aquí ya terminado. Obviamente aquí está bastante caliente porque está recién salido del molde. Entonces, como siguiente paso, vamos a agarrar nuestro tablero que acabamos de sacar y nos damos cuenta que todos los bordes tienen exceso de material. Entonces vamos a proceder en este momento a cortarlos con la ayuda de la máquina que ya habíamos utilizado antes, que es la sierra de banda. Entonces para eso vamos a utilizarla, pero antes tenemos que utilizar nuestras gafas y nuestros tapaoídos. Entonces empecemos con el corte. Una vez que haya terminado de cortar los bordes, el tablero va a quedar algo así como esto, donde todos los extremos ya están parejos. Sin embargo, si uno se
pone a mirarlos más de cerca, siempre tiende a tener un poco más de material, por lo que el siguiente paso es pasarlo por una lijadora para que ya quede totalmente liso.